Mañana Santa Fe va a ser sede de un encuentro donde van a estar presentes los defensores generales de todo el país, incluso también la máxima autoridad a nivel nacional, en el marco además de lo que es el momento de balance, porque en unos días va a dejar su función Jacquelina Balangione, que está con nosotros aquí en Buen Santa Fe. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hablemos primero de ese encuentro. Dale. ¿De qué se trata? ¿Cómo se va a plasmar esto, que es hacer un balance de tu parte, de tu gestión? Sí, en vísperas, digamos, del final de mi gestión, que es el 19 de abril, convoqué a una Asamblea General de Defensores que está prevista en nuestra ley orgánica, en la 13.014, para que venga toda la defensa pública de la provincia de Santa Fe, por supuesto los que no tienen turnos o audiencias que cumplir en el día, empleados y funcionarios y defensores, para dar un balance de la gestión desde el año 2017 al 2023, que está a mi cargo, digamos, como cabeza del organismo, responsabilidad en cuanto a la organización y al buen funcionamiento de la defensa y la representación de la defensa. Y bueno, como vos decías, me van a acompañar con mucha honra, lo digo, 15 defensores de distintas provincias y la Defensora General de la Nación. También confirmaron las autoridades locales la presencia en el acto, como el intendente, que además nos presta la estación Belgrano en la previa a lo que es la Noche de las Ideas. Va a venir el gobernador también, muchos ministros del Ejecutivo, ministros de la Corte, porque realmente es un acto importante, porque esto tiene que ver un poco con la transparencia y con esto de que el Poder Judicial también rinde cuentas. En este caso es novedoso, es un órgano nuevo, cuyos máximas autoridades tenemos un periodo de mandato, se termina, no es vitalicio, son 6 años. Así que bueno, es un poco dar la cara, rendir cuentas, mostrar. Lo voy a hacer acompañada con un PowerPoint, toda la gestión a nivel recursos humanos, recursos materiales y la gestión en sí, todo lo que hemos hecho a nivel violencia institucional, recorrida de cárceles, etcétera. Y debe ser muy difícil resumirlo, pero si tuvieras que ponerme, no sé, los puntos más salientes o los que vos crees que de alguna manera van a dejar huella en la gestión. Bueno, para mí algo que ha sido muy importante y que lo puedo decir con total seguridad es cómo hemos organizado el organismo, la institución. Quedó perfectamente organizado en cuanto a todo a nivel administrativo, recursos humanos, etcétera. Pero también se ha profundizado muchísimo todo lo que es el trabajo en lo relativo a la situación de las personas bajo encierro, todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario, el relevamiento de hechos de violencia institucional. También se trabajó a nivel territorial a lo largo de toda la provincia, porque hicimos un recorrido de todos los departamentos, implantando en conjunto con una fundación que se llama Arte en las Fábricas, una obra de arte que es muy simbólica, que tiene que ver con un abrazo a la comunidad, pero nosotros implantamos un taller de alfabetización jurídica en cada uno de esos lugares, tratando de acercar la justicia a la gente. Bueno, creo que se fortaleció y se consolidó muchísimo la defensa pública penal, y esto es algo dinámico, como todos los aspectos que están relacionados con lo jurídico, con el derecho, que va con la dinámica de la sociedad. Y para mí algo que es muy importante es que se logró, a través de la comunicación de nuestro trabajo, poner nuestro discurso sobre la mesa, y hoy es un tema de debate, que es el tema de la problemática carcelaria y policial, ¿no es cierto?, del encierro. Que seguiste muy de cerca, porque aún en pandemia esa recorrida por las unidades penitenciarias siguió, y además se gestó un sistema para que se pudiera seguir trabajando a pesar de que no se podía contar con la presencialidad. Eso también ha sido un logro. Sí, eso fue un logro, y además puedo decir que motorizamos el sistema penal. El sistema penal no puede parar, porque los hechos en la sociedad siguen dándose, se suscitan. Así que bueno, ante la pandemia nosotros el primer día tomé la decisión de mandar a todo el mundo a trabajar a su casa con una resolución. Pocos funcionarios quedamos con la presencialidad, o sea, yendo a la oficina, pero jamás dejamos de ir a las cárceles con los equipos técnicos profesionales correspondientes, especialmente la gente del programa de asistencia y asesoramiento al condenado, a las personas que están bajo encierro. Y creo que fue una actividad, digamos, que tuvo muy buen impacto, porque trabajamos mucho con la contención de la gente bajo encierro. Vos te acordarás de los hechos de las que se los
comunicó como motines, pero en realidad fueron medidas de protesta de los presos, sobre todo en Las Flores, en Coronda. ¿Te acordás que inclusive hubo muertos? En aquellos momentos donde toda la sociedad estábamos en pánico ante el advenimiento de esta pandemia, que no sabíamos qué era, que no salíamos, que nos lavábamos las manos, nos poníamos alcohol y demás, y bueno, la gente bajo prisión quedó muy sola en ese momento. Y bueno, la defensa pública, digamos, encaró un trabajo muy territorial, muy de acompañamiento, además muy a la vanguardia en el sistema jurídico penal. Nosotros fuimos quienes pedimos la continuidad de todo el trabajo mediante vía Zoom, digamos, mediante vía remota. Y bueno, y se pudo seguir adelante y bueno, y en poco tiempo eso se aceitó y se siguió. Y bueno, esa es un saldo positivo, si se quiere ver un poco la parte llena del vaso que dejó la pandemia, la implementación de estos medios virtuales que impactaron favorablemente en todo lo que, por ejemplo, todas las actividades de capacitación, que de alguna manera igualaron las posibilidades de la gente que vive en el interior de la provincia. Así que bueno, el saldo es positivo, sumamente positivo. Y además no se ocuparon o no se ocupan solo de la situación de las personas privadas de su libertad, sino también de los familiares de las víctimas. En eso también hubo avances, no pudiendo ser querellantes en las causas. Exacto. Pero ustedes lograron encontrar un mecanismo para estar cerca. Así es. O sea, en la primera gestión de la defensa pública se insistía con que los defensores públicos sean querellantes en los casos de violencia institucional, es decir, que acusen junto al fiscal, al policía o al penitenciario que había ejercido violencia institucional sobre alguna persona. Pero hubo jurisprudencia uniforme en toda la provincia. Yo en aquel momento era jueza, porque se entendía que como esto es un servicio de defensa penal, no se puede ser defensor y acusador al mismo tiempo, que era una especie de prevaricato, que no se podía hacerlo. Entonces, esa jurisprudencia, al ser uniforme, no vale la pena insistir para que después los jueces rechacen las pretensiones. Muchas gracias. Entonces nosotros armamos un protocolo para la atención de estos casos en donde acompañamos a esa familia o a esa persona que ha sido víctima y tratamos de encontrar quién lo patrocina. En general se recurre a los CAJ, a los Centros de Asistencia Jurídica que dependen del Poder Ejecutivo, con buen resultado. El tema es que nosotros no nos desligamos del caso, sino que lo acompañamos y en el caso de que ese patrocinio fracase, no sea de la calidad correspondiente, en última instancia un defensor va a tomar esa representación y que sea un juez quien diga quién va a representar a esa persona para no caer en una denegación de justicia. Pero no hemos llegado a esa situación porque siempre hemos encontrado, tanto en el CAJ o en alguna ONG a la que hemos recurrido, una buena representación y esto colabora con la paz social. Porque también todo esto es parte de la sociedad y hay que dar una respuesta. Nosotros relevamos muchísimos casos de violencia institucional, muchas víctimas de violencia institucional y más hechos, es decir, sobre una misma persona, muchos hechos de violencia que los tenemos relevados y plasmados en un informe anual que damos. Presenté 5 y ahora el 12 de abril presento el 6º, es 1 por año, en la legislatura, donde vamos a conocer toda esa estadística. Hemos trabajado con muchas estadísticas que son muy útiles porque, digamos, sirven preventivamente como para poder ver y también para que desde el gobierno o desde el Poder Judicial, sea cual fuera el sector al que le corresponde intervenir en esto, pueda tomar conocimiento de la relevancia de estos datos. Bueno, y además seguramente quien te suceda, que además va a ser una mujer, vos fuiste la primera en ese cargo, es alguien que viene trabajando con ustedes, que está en Rafaela, que conoce cómo ha sido esta gestión, así que eso también creo que es importante, que haya una continuidad por concurso. Y que ahora con todavía falta la entrevista y la asamblea, pero creo que no va a haber ningún problema. La doctora Estrella Moreno es una excelente profesional, hace 12 años que es defensora regional en Rafaela. Esto es un plus porque ella conoce bien de adentro, o sea, recibe una defensa organizada andando y se va a poder meter más en el contenido del trabajo en sí. Nosotros tenemos prohibido meternos en las causas, los defensores generales, pero somos quienes delineamos la política y bajamos una línea a través de resoluciones. Creo que Estrella va a poder hacer un buen trabajo. Aparte, Estrella tiene un dato muy interesante, que ella fue durante 12 o 14 años primero fiscal y después defensora en Israel.
en el sistema acusatorio israelí, que es un sistema de vanguardia muy moderno. Así que ella también viene con una experiencia internacional que creo que le va a aportar, va a seguir aportando emergentes positivos a la vida de este organismo que es tan importante en la vida democrática del Estado santafesino. Te agradecemos mucho que hayas venido. Gracias a ustedes. Gracias siempre por la predisposición con los medios de comunicación. Gracias a ustedes. A lo mejor antes de despedirte volvés a venir al programa, pero bueno, la idea es adelantarnos a lo que va a suceder mañana en Santa Fe. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Gracias. Jacqueline Barangione, entonces, defensora general de la provincia, adelantando lo que va a ser este encuentro mañana con todo el sistema provincial y con la presencia también de destacadas personalidades a nivel nacional.